Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy es un día más de este devocional de Proverbios y hoy toca el capítulo 29. Estuve meditando y leyendo este capítulo y la verdad es que me gusta muchísimo, es muy revelador en muchas áreas como hemos visto ya en capítulos anteriores. Así que sin más preámbulos vamos a ir allá para no extender demasiado el devocional. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Sí, perfecto. Dice así. Proverbios 29, capítulo 1, recuerden que lo leemos en la versión NTV o Nueva Traducción Viviente y vamos a ir comparando con la traducción TLA, ¿sí? O traducción del lenguaje actual. Dice así, quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Ya empezamos fuerte en el versículo 1, ¿sí? Acá nos habla claramente de que hay personas que, por más que tú le hagas una crítica, y ojo, ¿sí? Porque hay gente que dicen, se esconden tras el filtro de, ay, yo soy una persona muy sincera, que digo las cosas como son y como pienso. Y el que no le gusta, tal. No, eso no es hacer una crítica, eso es ser cruel con la persona y no amarla. No estoy haciendo una crítica desde el amor y desde la sabiduría, sino que lo estoy haciendo desde mi carnalidad, desde satisfacer mi deseo de hacer sentir fatal a una persona, ¿sí? En cambio, cuando realmente tú haces una crítica en amor y la haces sabiamente, quiere decir que tú no le haces una crítica adelante de un montón de personas, ni tampoco la haces con sentido de humillar a esa persona, entonces tú estás haciendo una crítica en buen sentido, ¿sí? Pero si la persona a quien tú le estás haciendo esa crítica o le estás marcando algo, dice que no quiere aceptar esa crítica tercamente, o sea, claramente, aunque tú le digas, mira, yo creo que mejor puedes ir por este camino, hacer estas cosas de esta manera, la persona se niega rotundamente, entonces la palabra de Dios dice que esa persona será destruida de repente sin poder recuperarse, imagínense. ¿Por qué? Porque hubo consejos. Hemos leído anteriormente en los proverbios que dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes la gracia, tienes, no me sale la palabra ahora, pero cuando tú tienes algo hermoso que es que tener gente a tu lado que te dé consejos, ¿sí? Y tú no lo sabes apreciar, entonces claramente, ¿de quién es la culpa? ¿Sí? ¿De Dios que no puso personas a tu alrededor que te hicieran abrir los ojos o tuya, ¿sí? O nuestra. Entonces, en ese caso, si nosotros persistimos en esa necedad, dice la Biblia que seremos destruidos de repente y lo peor de todo, sin poder recuperarnos. Eso es muy fuerte y es algo por lo que deberíamos tener mucho en cuenta, ¿sí? Verso 2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Bueno, eso lo vemos en todo el mundo, ¿sí? A veces intento no entrar en temas políticos porque no tienen mucho que ver, pero vamos a ver que la Biblia habla mucho sobre política. Hay gente que dice, no, que un cristiano no debería meterse en política y tal. La Biblia habla mucho sobre política, lo que pasa es que no leemos la palabra de Dios y ahí está el problema, ¿sí? Pero sin entrar mucho en detalles, aquí vemos y a lo largo de todos los capítulos anteriores que hemos leído, cómo eh, se nos aclara que cuando hay una persona justa en el poder, el pueblo entero se alegra. Es decir, cuando una persona en el poder, que está en eminencia, esa persona está haciendo las cosas bien, está agradando a Dios con su manera de ser, de actuar, se va a ver reflejado. Da igual si dicen algo a favor o en contra, tú vas a ver reflejado como el pueblo, esa nación o esa ciudad o lo que sea que esté gobernando, cómo está funcionando, qué fruto está dando su gobierno. Claramente empiezas a verlo, ¿sí? Cuando empiezan a haber un montón de cortadas de calles y salen a hacer revoluciones y cosas, pues claramente eso indica que el pueblo no está contento, ¿sí? Entonces es algo también para entender que, aunque a veces a algunos les encante ciertos partidos políticos y tal, una manera de saberlo a la luz de la palabra, sí, vuelvo a repetir, a la luz de la palabra, que es lo que estamos leyendo y el foco de este devocional, sabemos que
si alguien está haciendo las cosas bien en un lugar de gobierno, el pueblo va a estar alegre, va a estar contento, ¿sí? Vamos a seguir. Verso 3 dice, el hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre, pero si anda con prostitutas desperdicia su fortuna. Este va a ser el primer versículo que vamos a leer en traducción al lenguaje actual. Dice, el que ama la sabiduría trae alegría a su padre, el que anda con prostitutas malgasta todo lo que tiene. Acá hay algo que me gustaría hacer un paréntesis y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque habla de prostitutas específicamente, pero esto se puede traducir a otras áreas de nuestra vida. Hay muchas áreas en nosotros que se prostituyen en cierto punto, que prostituyen nuestra vida. Entiéndanme, ¿no? No en el sentido físico, sino en un sentido más profundo. ¿Por qué? Porque dice que el que anda con prostitutas malgasta todo lo que tiene. Entonces, ¿hay algo en tu vida que está siendo como un saco roto que está haciendo que tú pierdas dinero constantemente? ¿Sí? Sea lo que sea un vicio o sea amistades, familiares, quienes sean que estén a tu alrededor que parecen hoyos negros que lo único que hacen es consumir tu dinero, malgastan tu economía. Pues eso es algo que simboliza una prostituta, ¿sí? Es algo que prostituye en tu vida. Entonces, realmente es importante que tomemos conciencia a tiempo. No digamos, pensemos solamente en cosas grandes, no, también hay cosas pequeñas, esas pequeñas cosas que hacen que día a día tú malgastes tu dinero. Eso también son prostitutas en nuestra vida, ¿sí? Es algo que prostituye nuestra economía, en cierta manera. Vamos a seguir. Verso 4 dice, el rey que hace, perdón, estaba leyendo en TLA. Vamos a nueva traducción viviente. Dice, el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Bueno, seguimos en la misma línea. Vamos a ver que en este capítulo habla mucho sobre política, en cierto punto, habla mucho sobre gobiernos, habla mucho sobre el pueblo, ¿sí? Y cómo debe comportarse un gobernante. Y este versículo no es la excepción. Dice, el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, ¿sí? Cuando habla de rey, hoy en día solo hay unos cuantos países que están con monarquía, pero realmente se puede referir a un presidente, ¿sí? A un alcalde, a un gobernante, a quien sea que esté en un lugar de poder. Si es una persona justa, es decir, que hace justicia, todo vamos a ver el fruto. ¿Por qué? Porque vamos a ver la estabilidad de esa nación. Entonces, ¿no han visto que a veces cuando hay cambios de mandatos de un presidente a otro y el país va mal, muchas veces dicen, ah, no, pero es que el gobierno anterior lo dejó así, ¿no? Pero no es solamente a nivel económico, o sea, se ve en todas las áreas que realmente el gobierno nuevo que entró está haciendo las cosas peor que el anterior, pero es muy fácil usar de chivo expiatorio al mandato anterior, ¿verdad? Pues en este caso la Biblia nos habla de que si realmente la persona que está es justa y hace justicia, uno de los primeros indicios es, como veíamos arriba, que el pueblo se alegra. Y si no, el pueblo gime, dice en el verso 2. Pero en el verso 4 vemos que otro de los indicios es que la nación, la ciudad o lo que sea que está bajo el mando de esa persona comienza a tener estabilidad, aunque sea muy lentamente, pero empieza a recuperarse la estabilidad. Ahora, si vemos que eso no sucede, pues entonces hay algo que no concuerda la imagen que intentan dar con lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Habla también de los sobornos, ¿no? De esas personas que exigen sobornos. En la traducción al lenguaje actual habla sobre el que solo cobra impuestos, lleva al país a la ruina. También para tenerlo mucho en cuenta. Vamos con el verso 5, dice, adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. Y me sonaba un poco raro porque yo pensé, pero ¿qué tiene de malo decirle cosas bonitas a un amigo o una amiga? Pero vamos a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Dice verso 5, quien mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. Y ahí está la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿No vieron personas que siempre te están halagando, pero de una manera que a ti te suena raro? O sea, no es alguien que venga y te diga, ay, me encantan tus ojos, o ay, me encanta tu pelo, o ay, qué bonita que eres, o ay, qué esto, sino, o me gusta cómo cocinas, o me gusta esto, lo otro, pero hay gente que realmente va un paso más allá, ¿sí? Es
todo el tiempo como intentando que ya no es un simple halago, ya es adular, es una cosa que va un poco más allá, que ya roza lo falso, ¿sí? Roza lo extremo. Hay personas que hacen eso y saben que esas personas justamente esconden detrás algo y por esa razón es que intentan adularte tanto cuando tú estás en persona, porque eso significa muchas veces que cuando tú estás a espalda de ellos, están intentando clavarte la daga ahí atrás, ¿sí? Entonces, no quiero decir que este sea siempre el caso, ¿vale? Pero aquí claramente lo dice que quien mucho halaga, ¿sí? Voy a volver a leerlo, a ver cómo era que decía. Dice, quien mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, todos tenemos imperfecciones. Eso no quiere decir que vamos a estar marcando las imperfecciones a todo el mundo, tampoco es ese extremo, ¿sí? Pero seamos sinceros, ¿sí? Un verdadero amigo va a ser sincero, en lo bueno y en lo malo, pero siempre en amor. Vamos a avanzar. Verso 6 dice, la gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con gritos de alegría. Aquí dice el verso 6 en TLA, el malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con alegría, con gran alegría, ¿sí? Vemos también la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Lo que sembramos, cosechamos en todas las áreas. Y aquí vemos que quien es malvado termina tendiéndose una trampa él mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, aún en esas cosas que parece que nadie ve, ahí también está la justicia de Dios, ¿sí? Vamos a seguir con el verso 7, dice, los justos se preocupan por los derechos del pobre, al perverso no le importan en absoluto. Vamos a ver en la traducción al lenguaje actual, dice, la gente buena se preocupa por defender al indefenso, pero a los malvados eso ni les preocupa. Y aquí entra también muchas veces esa gente que aparenta preocuparse, pero la realidad es que están velando por sus propios intereses y no por la otra persona. Y esto también se traslada a la política, ¿sí? ¿Por qué digo la política? Porque es el caso que más se puede, digamos, el mejor ejemplo, ¿no? O el ejemplo más cercano. Yo les advertí de entrada que este capítulo hablaba mucho sobre la política. Y dice aquí, la gente buena se preocupa por defender al indefenso, ¿no? Hoy vemos muchos tipos de políticas y muchas políticas en las que los exponentes de esos partidos políticos o esos movimientos políticos dan a entender o parecen que están a favor del pueblo, ¿sí? A favor del pueblo y hay como unas políticas que son que el Estado te tiene que dar todo, ¿sí? Y que ayuda a los pobres, pero en realidad es una careta que en realidad encierra algo más grande o un gran interrogante. El pobre, ¿por qué es pobre? ¿Sí? Ahí yo creo que voy a dejar a muchos con las ruedas para arriba, como decimos en Argentina. ¿Por qué el pobre es pobre? Si uno se hace primero esa pregunta, ¿por qué el pobre es pobre? Tú luego no te vas a dejar de cuestionar si un estado, gobierno, país ayuda a los pobres o no. ¿Por qué? Porque cuando tú te empiezas a plantear eso, tú dices, vale, hay políticas que ayudan a los pobres y eso no está mal para nada. La Biblia dice, y lo leemos constantemente, de que quien presta al pobre, a Dios presta, que Dios no es deudor de nadie, que Dios es el que sale fiador por la gente necesitada. Lo vemos constantemente que tenemos que hacer. Dios nos insta a ayudar a los necesitados. Pero muchas veces este tipo de políticas, como les decía antes, encierran una hipocresía o una falsedad en la cual en la pantalla de afuera aparentan que ayudan al necesitado, pero en la interna lo que están haciendo es velar por sus propios beneficios, ¿sí? Y entonces utilizan esa pantalla solamente para perpetuarse en el poder. Y eso es lo que tenemos que aprender a discernir, no solo como cristianos, porque esto puede pasar en cualquier área. Ahora estoy poniendo el ejemplo de la política porque es uno de los ejemplos más fáciles de entender, ¿sí? Pero aprendamos esto, ¿sí? Que el verdadero justo se preocupa por los derechos del pobre. Y acá en la TLA me gusta más porque dice que la gente buena se preocupa por defender al indefenso, ¿sí? Y en eso abarca muchas cosas, porque no habla solo del pobre como en la NTV, sino que abarca los indefensos. Hay muchas clases de indefensos. Indefenso no es solo el pobre, indefenso es un bebé en el vientre de su madre, ¿sí? Indefenso es
una mujer, pero también un hombre. Indefenso es una persona que está sufriendo violencia. Hay muchos tipos de personas indefensas, pero no nos olvidemos también de que un indefenso es un bebé por nacer en el vientre de su madre, ¿sí? Entonces, a la hora de intentar ver ciertas políticas, es importante que entendamos esta cosa. Si realmente es gente que es justa y ama a Dios, se va a preocupar por defender a los indefensos. Si es alguien que realmente aparenta, ¿sí? Ayudar a los más necesitados, pero en realidad oculta algo detrás, entonces no se va a preocupar por esos indefensos, ¿sí? Bueno, esto es un poco más extenso, pero bueno, es un poco para explicar lo que yo entiendo de este versículo, ¿sí? Vamos al verso 8, dice, los burlones pueden alborotar a toda una ciudad, pero los sabios calman los ánimos. En esta versión TDA dice, ¿cuál versículo es? El 8 dice, los que aman la intriga enredan a todos en pleitos, pero los sabios siembran la paz, ¿sí? Muchas veces les he hablado de este tipo de personas, ¿no? Esas personas que tenemos a nuestro alrededor, porque nadie está exento de este tipo de personas. Tenemos personas a nuestro alrededor que siempre están armando pleitos, pero si tú no lo disiernes, si tú no llegas a diferenciar esa pequeña eh, cizaña que entró ahí, tú caes en eso. ¿Y cómo es? Pues mira, dice aquí que el que ama la intriga, y en la otra versión dice los burlones, ¿sí? Esa gente que se burla, esa gente que está constantemente hablando mal de otros, adoran enredarte en pleitos, adoran meterte en problemas, en el que dijo, que si no dijo, que hizo, que no hizo. Esa gente, sea quien sea, es preferible tenerla lejos, ¿sí? Y sean amigos, familiares, lo que sea. Tú no tienes ninguna obligación con nadie. Si una persona está en tu entorno y se comporta de esa manera, ámala, no dejes de amarla porque Dios manda a amarla, pero amarla no significa que tú estés 24/7 con esa persona, ¿sí? Amarla implica que mantengo la distancia por no dañar nuestra relación, porque veo que también tú me afectas en cierto punto y como te amo, oro por ti. Estoy pendiente de ti, de tus necesidades delante del Señor, pero eso no implica que yo esté constantemente estando en contacto contigo, ¿sí? A veces amar implica eso, tomar un poquito de distancia, poner tierra de por medio y llevar ese caso, esa cuestión, esa situación delante del Señor, que Él es el juez justo, ¿sí? Y decirle, mira, Señor, esto es lo que tengo a mi alrededor, este es mi entorno, ayúdame a depurarlo. Si realmente es una persona que obviamente no puedo quitar de mi entorno porque es un familiar, porque es mi padre, mi madre, mi hermano, mi primo, mi tío, quien sea, entonces Señor trabaja en su corazón y trabaja en el mío para que lo que Él hace no me afecte, para que lo que Él dice no me afecte, que yo tenga como una barrera a mi alrededor, que lo que haga esa persona o diga no me afecte. ¿Sí? Entonces es importante que dice que los burlones pueden alborotar a toda una ciudad. Imagínense, son alborotadores natos. Son gente que llega a tu casa y te deja la cabeza. Uy, golpeé el micrófono, perdón. Son gente que llega a tu casa y te deja la cabeza así. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado invitar gente a mi casa y de repente la atmósfera cambió. Hay algo que ya no es igual. Entonces, soy muy intencional, ¿sí? Yo les cuento esto como testimonio, yo soy muy intencional porque yo era una persona que me encanta recibir gente en mi casa, me encanta que vengan mis amigos, mi familia, me encanta organizar cenas, comidas, cumpleaños, me encanta eso, socialmente me gusta muchísimo. Pero a lo largo del tiempo y de que he ido madurando y he interiorizado en lo que la palabra de Dios dice, y aparte por experiencias también que he vivido, me he dado cuenta de que nuestro hogar es un altar. Nosotros no podemos meter a cualquier persona alrededor. Y cuando me refiero a cualquier persona, no hablo de que, ay, no, pero esta persona no es cualquier persona, es mi familiar, esta persona es mi amiga, mi amigo. Sí, vale, me refiero a una persona que tiene un espíritu contrario al de Dios, ¿sí? Que actúa de una manera que realmente alborota, un alborotador.
Y no es solo alborotador de que genere un pleito, alborotador de atmósferas también existe. Y a mí me ha pasado en lo personal a mí me gusta mucho que la atmósfera de mi casa, y todos los que me han visitado mi casa lo sabrán, me gusta mucho que la atmósfera de mi casa sea una atmósfera de paz. Siempre procuro tener alabanza y adoración de fondo o alguna prédica o lo que sea. Obviamente tengo mi momento de ocio, de ver una película o de lo que sea, pero intento cuidar mucho lo que construye esa atmósfera de mi casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, y sobre todo las mujeres, somos las que construimos la atmósfera de la casa. Eso ya lo vamos a hablar más adelante, que se viene un capítulo muy bueno, sobre todo el 31, que habla específicamente de la mujer y animo a que no se lo pierdan. Pero volviendo al tema, nosotros construimos la atmósfera de nuestro hogar. No es que nosotros estamos en nuestro hogar y de repente, no sé qué pasa, pero todos estamos peleando, todos estamos gritando y ya está. No. Esa es una atmósfera que se construye. Y si a ti te gusta vivir en paz, construye una atmósfera de paz. Si a ti te gusta vivir en orden, construye una atmósfera de orden. Eso implica un trabajo. Como implica un trabajo, tú no quieres que cualquier alborotador venga a quebrantar esa atmósfera, a cambiarla, a pervertirla, a prostituirla, como hablábamos más arriba. Entonces, aprendí a ser muy intencional en que yo pongo un filtro a la hora de que una persona venga a mi casa. No me gusta que venga cualquiera. Puedo quedar con muchas personas, pero no en mi casa. Puedo quedar a tomar un café, puedo quedar a salir a caminar, puedo hacer muchas cosas, pero en mi casa no, ¿sí? Yo pongo un filtro y si alguien viene a mi casa, también hago saber a esa persona de que en mi casa hay una atmósfera y que esa atmósfera no la quiero pervertir. ¿Por qué? Porque luego la persona alborotadora se va y sigue alborotando en otro lugar. Pero mi casa y mi atmósfera ya quedó mal, quedó pervertida y alborotada. Yo necesito volver a trabajar para volver a construir la atmósfera que había antes de que esa persona llegara. Entonces, no caigamos en ese error. Mi casa es un lugar en el que mucha gente ha venido y ha dicho, wow, yo no sé qué hay acá, pero siento una paz. Me siento en el sofá y es que no tengo ganas de levantarme. Bueno, a veces es contraproducente, porque la persona luego no se quiere ir, pero realmente entiéndanme, ¿no? Desde el chiste lo que intento decir, y es el hecho de que todos aman esa atmósfera, todos aman estar en un lugar en el que hay paz, en el que hay tranquilidad mental, en el que puedo charlar, en el que el nivel de voz es normal, que no hay gritos y tal. Todos aman eso, pero nadie se mete ahí a trabajar, a construir esa atmósfera. La gente cree que es mi casa o es porque soy yo. No, es porque yo doy paso a que quien está entronado en mi casa y quien está al mando de todas las cosas, de lo que se dice, de lo que se habla, de lo que se escucha y de lo que se ve, es el Espíritu Santo. Y por lo tanto yo tengo que honrar esa presencia. Él está ahí. Y muchas veces nosotros nos comportamos como si el Espíritu Santo no estuviera. Creemos que solamente viene cuando oramos y luego se va. No, el Espíritu Santo tú lo has invitado para que Él esté en tu casa y Él está en todo momento. Cuando tú estás bien y cuando estás mal, cuando tú estás feliz y cuando estás enojado también. Y el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que se contrista, se entristece con muchas actitudes que nosotros tenemos. Y es muy clara la palabra cuando dice que no contristemos al Espíritu Santo, que no lo entristezcamos. Entonces, seamos intencionales no solo en construir esa atmósfera, sino en ser conscientes de que el Espíritu Santo está ahí y nos está mirando, nos está observando, nos está acompañando. Y si queremos honrar esa compañía, tenemos que aprender a comportarnos de acuerdo a eso y que la gente que viene a nuestro hogar se comporte de acuerdo a eso. ¿Sí? Bueno, esto yo creo que está muy bueno este tema para que luego en otro vídeo, en otros devocionales lo hablemos porque es un tema muy interesante, pero vamos a seguir avanzando porque tengo miedo que estoy grabando desde la plataforma de Zoom y tengo temor que se me corte. Vamos a seguir. Dice, verso 9, si un sabio lleva a un necio a juicio, habrá alboroto y burlas, pero no se solucionará nada. Esto va un poco de acuerdo a lo anterior, ¿no? Cuando habla de los burlones. Esa gente alborotadora, tú puedes hablar, intentas razonar con esa persona, la llevas a juicio, imagínate. Llevarla a juicio implica llevarla a un lugar en donde no hay espacio para la tontería, es o blanco o negro, ¿sí? O culpable o inocente. Pero ¿qué habrá? Dice que habrá alboroto y burlas, pero no habrá ninguna solución. Y a eso
es lo que la palabra de Dios nos está intentando decir, que cuidado con esas personas, porque aunque tú intentes cambiarlas, aunque intentes razonar con esas personas, no vas a encontrar mucho más que alboroto y burlas, ¿sí? Por eso es muy importante que mantengamos una distancia, ¿sí? Un distanciamiento social, como pasó con el COVID. Vamos a seguir. Verso 10 dice, los sanguinarios odian a las personas intachables, pero los honrados procuran ayudarlas, ¿sí? Las personas que están siempre haciendo las cosas mal odian que tú seas una persona que buscas hacer las cosas bien. Y te van a llamar de mil maneras, y se lo digo por experiencia. Te van a llamar la cristiana loca, la fanática, la evangélica, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque esa gente no les cabe en su mente que tú seas una persona que está en este mundo, que está corrompido, que está lleno de inmundicia, de pecado, pero que tú quieras hacer las cosas bien. ¿Por qué? ¿Sí? Y muchas veces el hecho de que tú quieras hacer las cosas bien hace y deja en evidencia que ellos están haciendo las cosas mal. Entonces siempre te vas a encontrar con gente que te lleva a la contraria, que va a ir en tu contra, que te va a decir, tú eres un fanático religioso. Tú eres sí, un fanático. A mí me lo han dicho miles de veces. Ay, mira la evangélica, ¿no? Siempre están ahí como intentando quebrantar tu identidad en Dios, intentando hacerte creer de que está bueno que vayas a la iglesia, pero tampoco para tanto, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso. Cuando esa gente está a tu alrededor, porque puede llegar, si te encuentra fuerte, genial, pero si te encuentra un poquito ahí como cojeando de una pata, te puede llegar a derribar. ¿Y sabes qué pasa con esas personas cuando te derriban? Que se van y te dejan ahí. Y luego tú vuelves al Señor diciendo, Señor, perdóname porque elegí esto antes que lo otro. Wow, se me acaba de venir un mensaje muy interesante para hacer una prédica de esto y la verdad es que está muy bueno, pero vamos a seguir. Eh, Estábamos en el verso 10, ¿no? Verso 11 dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Qué difícil es esto. Yo les digo desde la experiencia, a mí me cuesta muchísimo cuando estoy discutiendo sobre algún tema, no dar rienda suelta a ese enojo, porque tú te enojas y tú quieres que la otra persona te entienda tu punto de vista y tal, y darle, pero la otra persona quiere lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que no se llega a ningún lado. Pero aquí dice que los sabios calladamente lo controlan. ¿Qué controlan? El enojo. ¿De qué manera? Calladamente. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué controlan? El enojo. ¿Y cómo lo hacen? Calladamente. ¿Qué quiere decir esto? En silencio. ¿Tienes que decir algo? Dilo, pero no digas más de lo que deberías. Maneja tu enojo calladamente, en silencio, y vas a ver cómo todo se va a apaciguar. Vamos a seguir. Verso 12 dice, si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos, ¿sí? Que siguen una vez más hablando de las personas que están en algún puesto, ¿sí? De gobierno, y que si está muy a favor o muy de amiguis con gente que es mentirosa o tiene un prontuario de ser mentirosa, todos sus consejeros, todas las personas que tengan alrededor su entorno van a ser igual de perversos, ¿sí? Verso 14 dice, si un rey juzga al pobre con justicia, su trono perdurará para siempre. Y ahí está el secreto, que cuando un rey juzga al pobre con justicia, ¿sí? Es porque está actuando de acuerdo a lo que Dios quiere que haga. Y cuando eso sucede, Dios honra ese mandato, ¿sí? Vamos a seguir. Verso 15 dice, miren cómo acá ya da como un giro, ¿verdad? Venía hablando como de política y ahora empieza a hablar sobre la disciplina y sobre muchas otras cosas. Verso 15 dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre, ¿sí? Qué difícil es este tema cuando lo tocamos, ¿verdad? Porque hay muchos padres que no les gusta escuchar este tema, pero la disciplina no implica ser una persona violenta, ¿sí? Nadie está hablando de eso, tú no tienes que ser un ogro ni un monstruo con tu hijo o hija, ¿sí? Pero sí es importante disciplinarlo. ¿Por qué? Porque dice que eso le produce sabiduría. Tú que me estás escuchando y eres madre o eres padre, ¿qué quieres para tu hijo? ¿Vale? ¿Quieres
que ahora tu hijo pase como de largo de esa disciplina porque, bueno, no fue tan grave, o es muy chiquito, o bueno, está en la adolescencia, es la edad del pavo, como llaman, ¿no? Y siempre estamos justificando en cierto punto, y uno dice, bueno, ya cuando sea adulto, ¿sabe lo que pasará cuando sea adulto? Que va a ser un necio, porque aquí dice que la disciplina trae sabiduría. Tú no puedes disciplinar a tus hijos cuando son mayores de edad. ¿Sí? O sea, hay otro tipo de disciplina, porque para cada etapa hay un tipo de disciplina. Entonces aquí dice que un niño sin disciplina avergüenza a su madre. ¿Por qué? Porque ustedes vieron cuando van a algún lugar y hay niños que se comportan súper mal, porque entendamos, los niños son niños. Yo sé que los niños son inquietos, muchas veces saltan, juegan, ríen, pero cuando ya sobrepasan esos límites y cuando ya es algo que rompen cosas que no tienen que romper y tal, y muchas veces los padres pasan de eso. ¿Cómo se llama eso? No dar disciplina, ¿sí? Entonces, cuando tú no das disciplina, dice que ¿quién es avergonzado? ¿El niño? No, el niño no es avergonzado. El niño no pasa vergüenza. De hecho, el niño ni se da cuenta, ni se entera, porque él está en su mundo, ni se enteró. Pero ¿quién es que realmente es avergonzado? ¿De quién piensan mal los demás? De la madre, dice aquí, ¿sí? O del padre, o de quien sea que está a cargo. ¿Por qué? Porque es el encargado de enderezar, de mostrarle cómo uno debe comportarse, de mostrarle cuáles son los modales, la educación que debe hacer desde pequeño. Y si ese niño no se comporta así, entonces es porque el problema real está en quien los está educando. Y fíjense que es bíblico. El niño que no recibe disciplina avergüenza a su madre. Vamos con el 16, dice, cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda, pero los justos vivirán para verlos caer. Este lo voy a buscar en la traducción al lenguaje actual, verso 16. Dice, donde aumentan los malvados, aumenta la maldad, pero la gente buena los verá fracasar. ¿Sí? En cualquier lugar que estés, si tú ves que es un ambiente, como hablaba hace un rato, de atmósfera, ¿sí? Hay atmósferas de un hogar que es lo más que uno puede controlar, digamos, ¿no? Porque tú puedes controlar la atmósfera de tu hogar. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, de la puerta para adentro, esa es tu atmósfera. Y por eso es importante que no pueda venir cualquiera a prostituir esa atmósfera, ¿sí? Pero hay atmósferas en muchos ámbitos. Hay atmósferas dentro de una iglesia, hay atmósferas dentro de colegios, hay atmósferas en ciudades, atmósferas en un país, ¿sí? Y aquí dice el verso 16 que donde aumentan los malvados, aumentan la maldad. Esa es la atmósfera que se vive, una atmósfera de maldad. Si tú estás en algún ámbito o lugar donde tú dices, no sé qué está pasando, pero estas personas se comportan de esta manera en esta ciudad, en este país, parece que todo está como yendo en contra de la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que hacen, la manera en la que se mueven, en la que dictan leyes, siempre van como en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, eh, son malvados que están en el poder. Y aquí dice que si hay malvados en el poder, ¿qué van a traer? Maldad. Eso es lo que aumenta, ¿sí? Pero hay una promesa muy importante y dice que la gente buena los verá fracasar. Es decir, nosotros vamos a ser testigos oculares del fracaso de esos planes de maldad sobre cada lugar, sobre tu casa, sobre tu nación, sobre tu ciudad. Vamos a seguir, verso 17. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Versión TLA dice, corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho. ¿Por qué? Porque tú ahora estás sentando las bases de esa persona que será algún día. Si tú ahora lo minimizas y piensas, es un niño, es una niña, hay que dejarlo y tal, ¿sabes qué va a pasar? Que tú, cuando esa persona, cuando ya sea una persona formada, si se formó de una manera que no es conforme a la disciplina que Dios manda que pongamos, tú no vas a vivir como padre y madre tranquilo ni satisfecho porque siempre vas a estar teniendo temor de que esté pasándole algo malo, de que se junte con gente mala, de que esté haciendo cosas malas. Entonces, ahora tu papá o mamá que estás mirando esto y tu niño, tu niña todavía es pequeño, estás a tiempo de hacer las cosas correctamente y siempre busca hacer todas las enseñanzas con tus hijos conforme a la luz de la palabra de Dios. Vamos a seguir. Verso, a ver, que me perdí un poquito.
acá, verso 20. Hay más esperanza, no, perdón, me pasé. Verso 18, ya me pasaron unos versículos. Dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre, ¿sí? Justamente lo que acabo de decir. Eh, todo lo que debemos hacer, la ley, nuestra ley para movernos tiene que ser la palabra de Dios. Todo lo que hagamos tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. Si tú no lo haces, si tú crees que eso es algún mito, si tú crees que eso es extremo, si tú crees que eso es fanaticismo religioso, no recuerdo cómo se dice, o ser un fanático religioso, entonces ¿sabes qué pasará? Que tú a la larga lo vas a lamentar y vas a querer retroceder el tiempo atrás para haberte evitado tantos dolores de cabeza. Entonces, ahora mismo y desde mi experiencia, yo te lo digo y te animo a que tú siempre todo lo que hagas, ¿sí? Aceptes la dirección divina, la dirección que Dios te da. ¿Y dónde está esa dirección? Podemos buscar esa dirección en oración, pero también lee la palabra. Es el manual que Él te ha dejado para que tú lo leas cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, cuando te sientas en depresión, cuando tengas necesidad. Siempre para cada necesidad o para cada problema que tú tengas, hay una palabra de vida inspirada por el Espíritu Santo que está escrita ahí esperando que tú la leas con revelación para que esa palabra impacte tu vida. Vamos a seguir. Verso 19 dice, no solo con palabras se disciplina un sirviente, podrá entender las palabras, pero no hará caso, ¿sí? Eh, este versículo habla, ¿no?, de la antigüedad cuando tenían sirvientes, ¿sí? O tenían esclavos muchas veces. Dice, no solo con palabras se disciplina un sirviente. ¿Qué quiere decir? De que eran violentos con sus sirvientes, no, porque de hecho la Biblia es contraria a eso. Muchas veces el apóstol Pablo, más adelante vemos que él habla y dice que cómo debe comportarse el amo con su sirviente y cómo debe comportarse el sirviente con su amo, y de manera de que todo fluya y que Dios esté siempre en medio, ¿verdad? Pero en este caso no es la excepción. Vemos que dice que si tú intentas primero disciplinarlo con palabras, pero si una persona no entiende, ¿sí?, vas a tener que pasar a los hechos, a algo más, ¿sí? No habla de nada extraño, ni de violencia, ni de mucha tomar venganza por mano propia, ni nada raro, ¿sí? No malentiendan mis palabras. Pero yo esto lo tomaba más bien enfocado a nosotros, a que nosotros somos siervos de Dios, ¿sí? Un siervo significa un sirviente, no sé si ustedes lo sabían, pero nosotros somos siervos de Dios. Y aquí dice, no solo con palabras se disciplina un sirviente. ¿Saben qué? Lo que decía recién, Dios nos dejó su palabra. Y esa palabra es de aliento, pero también es de disciplina muchas veces, ¿sí? Porque la Biblia dice que la palabra enseña, redarguye, o sea, quiere decir que penetra nuestro corazón examinando todo lo que hay mal y sacándolo a la luz para que eso sea cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos las palabras de Dios. Esas palabras nos disciplinan, pero cuando llega un punto, ¿sí?, de que, como dice aquí el verso 19, de que no solo con palabras ya no hacemos caso, ¿sí? Dios a veces permite que pasen ciertas cosas, permite que persistamos en lo que estamos y que nos golpeemos contra la pared. Y ahí es cuando decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estuviste cuando yo pasé esto, cuando yo pasé el otro? Y Dios así como que, pero si yo te lo advertí en mi palabra, el problema es que no la lees, el problema es que tú pasas de todo eso, ¿sí? Entonces, eh, en este versículo me gustó darle un enfoque más como siendo nosotros los sirvientes, los siervos de Dios y recibiendo esa disciplina. Vamos a seguir con el verso 20. Dice, hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Uf, vamos a leerlo en la TLA. Verso 20 dice, fíjate en la gente que no piensa lo que dice, más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Uf, aquí sí queda duro, o sea, que quiere decir que hay niveles de tontería, hay niveles de necedad. Está el necio, pero está el necio que encima de que es necio, no piensa, no se toma una milésima de segundo a pensar en qué voy a decir. ¿Esto va a edificar? ¿No va a edificar? ¿Esto va a ayudar? ¿No va a ayudar? ¿Sí? Esa persona que
todo lo que le viene a la mente lo larga, dice la Biblia que es peor que un necio, es peor que un tonto, porque al menos tú del tonto puedes esperar algo, pero de esas personas no. Imagínense lo duro que es en este sentido con ese tipo de personas que a veces, como les decía al principio, personas que dicen, ah, bueno, yo soy así, yo lo que digo lo pienso, y creen que es algo hermoso que sean así. Y realmente la Biblia los está clasificando como lo peor. Lo peor que un tonto es hablar sin pensar. Así que por favor pensemos mucho antes de hablar y como vengo diciendo, todo siempre filtrémoslo con qué dice la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a seguir. Verso 21 dice, el sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde, ¿sí? Fíjense, también lo traspaso a siendo nosotros los sirvientes. ¿Qué pasa si Dios no aporta disciplina a nuestra vida? Comenzamos a volvernos rebeldes, ¿sí? Y por eso dice la Biblia que Dios al que ama, corrige, al que ama, disciplina. Y es importante entender que Dios es amor y que justamente porque nos ama, nos disciplina, ¿sí? Y lo mismo pasa con nuestros hijos, como decía recién. Si disciplinar a tu hijo no quiere decir de que lo has dejado de amar, ¿sí? Todo lo contrario, porque tú lo amas, lo disciplinas y le trazas las líneas y le trazas el camino para seguir en adelante, ¿sí? En este caso dice, el sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde. O sea, si nosotros no queremos recibir esa corrección de Dios, tarde o temprano vamos a terminar en rebeldía, ¿sí? Vamos a seguir. Verso 22 dice, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Este te lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice, verso 22, la gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Tienes alrededor gente que provoca peleas todo el tiempo y parece como que, ay, no, pero yo no quería que ustedes se pelearan, ay, pero yo no quería que esto pasara, ay, no tal, no, no sé. ¿Tienes alrededor peleas? Y si no, esto es como el meme, ¿no? Que dice, en todo grupo de amigos hay una persona así, si no la tienes es porque eres tú. Pues en este mismo caso es, todos tenemos alrededor gente que vive provocando peleas. ¿Por qué? Porque se enoja fácilmente, ¿sí? Si no hay alguien hacia tu alrededor es porque seguramente eres tú. Entonces, analízalo, ¿sí? Dice también que la gente violenta comete muchos errores. En la NTV dice, el que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Porque si tú no aprendes a controlar tu enojo calladamente, como leíamos más arriba, y tú das rienda suelta a tu lengua, es decir, pierdes los estribos, pierdes la cordura en ese momento, te ciegas totalmente y no piensas. ¿Sabes qué sucede? Cometes con facilidad todo tipo de pecados. Y no es solamente pecado, mira, pecado de orgullo, de enojo, de ira, de contienda, hasta puedes llegar a mentir en medio de una discusión, burlarte, insultar, tantas cosas. Hasta hay peleas que llevan a golpe físico. Entonces, imagínate el no controlar nuestro carácter, eh, el no controlar nuestro enojo nos lleva a cometer multitud de pecados, ¿sí? Vamos a seguir con el verso 23. Dice, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Este también lo quiero leer en traducción lenguaje actual. Dice, el orgulloso será humillado y el humilde será alabado. ¿Sí? Entonces, pongámonos a pensar, ¿estamos siendo alabados o humillados? Porque sabemos entonces que trae una y que trae la otra, ¿sí? Eso no quiere decir de que si alguna persona te humilla, tú sabes si fue injustamente o no, ¿verdad? Hay gente que realmente anda por la vida humillando y si alguien nos humilla no quiere decir específicamente que es porque seamos orgullosos y eso fue lo que recibimos, ¿no? Hay excepciones, pero si constantemente tú en lugar de recibir honra, tú recibes humillación, entonces es para pararnos y ponernos a pensar, ¿qué estoy sembrando? ¿Cuál está siendo mi actitud para que yo reciba esto? ¿Sí? Entonces, si yo recibo humillación es porque estoy siendo una persona orgullosa. Ahora, si yo recibo honra, y honra no significa muchas veces que alguien venga y te diga una palabra de honra.
Alguien te puede honrar con su amistad, te puede honrar con sus hechos, con su economía, con su vida, con regalos, con lo que sea, te están honrando. Esa honra la trae el hecho de que tú mantengas tu humildad a raya, ¿sí? Vamos a seguir, verso 24 dice, si ayudas a un ladrón, solo te perjudicas a ti mismo. Juras decir la verdad, pero no testificarás. Vamos a leerlo. En la otra versión dice, si te juntas con ladrones, no aprecias en nada tu vida, pues cuando ellos sean acusados, no podrás negar que eres culpable. Y ahí está la importancia de depurar nuestro entorno. En este caso dice, si te juntas con ladrones, no aprecias en nada tu vida, porque tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Cuando ellos los acusen, tú vas a caer ahí en la volteada, ¿no? Te van a meter en la misma bolsa. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿No escucharon ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Sí? Pues un poco aplica en esto, aplica bastante, ¿sí? En la NTV dice si ayudas a un ladrón, pero en esta dice si te juntas con ladrones. O sea que hay veces que uno dice, ah, bueno, pues yo me junto con esta persona, pero yo no soy igual, yo no hago lo mismo que él. Sí, pero estás ahí, estás en ese entorno, lo tienes en tu entorno. Y hay algo psicológicamente hablando, ¿sí? Que es muy conocido, un principio psicológico que dice que somos el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos. Eso quiere decir de que si tú te juntas con diversas personas, ¿sí? Pero las 5 más cercanas a ti son personas perversas, aunque tú tengas la mejor actitud y quieras obedecer a Dios tarde o temprano, ese entorno va a ganar sobre ti y vas a querer hacer y cometer los mismos pecados que ellos cometen, o ir por el mismo camino, o hablar de la misma manera. ¿No les ha pasado que tienen una persona en su entorno que dice alguna frase y luego ustedes se encuentran diciéndole y no saben ni por qué la dicen? A mí me ha pasado con amigos que tengo de otros países, ¿sí? De Colombia, de Venezuela o de México, de otros países, incluso de aquí de España, y de repente se me pegan palabras, estoy hablando y lo primero que me viene a la mente es la palabra dicha en otro país antes que la mía. ¿Por qué? Porque nuestro entorno influye muchísimo en nosotros, ¿sí? En esas pequeñas cosas y también en otro tipo de cosas, espiritualmente hablando, conductualmente hablando. Entonces, entendamos eso, ¿sí? Aprendamos, perdón, a depurar nuestro entorno, ¿sí? Depurar nuestro entorno no quiere decir que te vas a encerrar en una burbuja por el resto de tu vida, no. Aprende a elegir sabiamente con quién pasas cada hora de tu día, ¿sí? Cada hora de tu día. ¿Por qué? Porque a veces tú prefieres pasar una hora tomándote un café o yendo a comer o saliendo a pasear con una persona que trae puro veneno a tu vida, en lugar de pasar esa hora con el Señor, en lugar de pasar esa hora con Dios, o bien de pasarla con alguien que pueda edificar tu vida, con tus líderes, amigos cristianos, ¿sí? Entonces, da prioridad a lo que realmente es importante en tu vida. Sé consecuente con lo que quieres. ¿Por qué? Porque si tú dices, Señor, yo quiero que una familia unida, pero la mitad son unos para un lado, otros para el otro, y tú estás ahí que no sabes bien qué hacer. Entonces, sé consecuente, ¿sí? Si todos hablan mal de todos, si todos pelean, se dividen, tú vas a hacer lo mismo. Si tú estás siendo consecuente y le estás pidiendo a Dios exactamente que no quieres eso, ¿me entienden? O sea, seamos consecuentes. La palabra de Dios dice, piden y no reciben porque piden mal, lo dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, muchas veces hay oraciones que no son respondidas y nos preguntamos por qué. ¿Por qué? Porque no somos consecuentes, porque pedimos algo al Señor, pero no estamos dispuestos a poner de nuestra parte, no estamos dispuestos a pagar el precio para recibir eso, o queremos seguir viviendo de acuerdo a nuestros órdenes, de acuerdo a nuestros criterios, y no queremos hacer la voluntad de Dios, pero sí queremos los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Pues eso es, amigo mío, hipocresía. Si tú no quieres ser un hijo de Dios o un cristiano hipócrita, aprende realmente a ser consecuente en lo que tú pides y actuar de acuerdo a eso, ¿sí? Fui un poco dura con eso, pero a veces necesitamos un amigo que nos hable así, ¿verdad? Que nos corrija en ese sentido y que nos diga, mira, esto lo estás haciendo bien o esto lo estás haciendo mal. Si tú no eres una persona así, pasa de largo este consejo, pero si realmente esto tocó tu corazón y sentiste ahí como, uff, entonces ponte a cuentas en este sentido y sé consecuente. Recuerda siempre esto, sé consecuente entre lo que pides a Dios y lo que haces.
¿sí? Vamos, que ya casi terminamos. Verso 25 dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Qué hermoso es porque en nuestro Dios encontramos ese refugio seguro. Me encanta esas expresiones que tiene el salmista David, que dice que Él es nuestra torre fuerte, nuestro refugio seguro, nuestro castillo, o sea, todas esas comparaciones que hace, me encantan porque tú cuando te pones a analizar realmente y tú dices, qué bonito todo lo que está, cómo él se sentía y cómo yo me puedo sentir de la misma manera, o sea, sentirme refugiado en él. Y aunque las personas a mi alrededor o en el gobierno del país en el que estoy o lo que sea, estén gobernando injustamente y estén teniendo maldad y haciendo las cosas mal, yo no voy a temer de eso, sino que voy a poner mi confianza en Dios, porque Él es el dador de todas las cosas y Él es el que nos sostiene, dice su palabra, en la diestra de su justicia. Vamos a seguir y dice, eh, verso 26, muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene del Señor, ¿sí? Aparte de Él ser nuestro refugio, también es el que nos hace justicia, es ese juez justo que nos da justicia, ¿sí? No busquemos el favor del gobernante, me encanta este versículo. O sea, no busquemos, ay, sí, porque este gobernante me da más o me da menos. No, no, busquemos la justicia del Señor y lo demás va a venir solo. Verso 27 para terminar dice, los justos desprecian a los injustos y los perversos desprecian a los justos, ¿sí? Es claro, vas a tener contraria, no va a ser fácil. Tú vas a querer ser una persona justa que agrada a Dios. Se te van a levantar un montón de personas, personas que tú creían que eran tus amigos, que estaban súper de acuerdo contigo, que compartían un montón de momentos contigo, de repente ya te dejan sola, te dejan solo. Y tú piensas, ¿por qué? Hablan mal de mí, hacen esto, un escarnio constante contra mí, parece que me odiaran. Pues hay una verdad detrás de todo eso y es que la justicia y la injusticia no pueden ir juntas, ¿sí? Entonces ahí voy cuando digo que uno tiene que ser consecuente. Si tú pides a Dios que quieres ser una persona justa, una persona que hace y vive conforme a la voluntad de Dios, entonces rodéate de personas que busquen exactamente lo mismo. No personas perfectas porque no existen, pero personas que buscan y anhelan con todo su ser cumplir la voluntad de Dios. Personas que anhelan con todo su ser ser capaces de bajar mi carnalidad para que el Espíritu de Dios sea exaltado en mi vida. Son personas que son capaces de quedarse callados en medio de una discusión con tal de que la justicia de Dios prevalezca. Ese tipo de personas son personas que merecen ese mérito, son personas que necesitamos tener a nuestro alrededor, personas que nos inspiren, incluso nosotros seamos de inspiración para otros, ¿sí? Espero que este capítulo haya sido bendición para tu vida como lo fue para la mía. Me encanta volver a conectar. Sí, había estado en un momento de impas porque, bueno, estoy por casarme y estoy con muchos preparativos y cosas y tuve que cortar un poco porque no me daba el tiempo, pero aparte estuve en reformas en mi casa y todo se fue juntando, ¿sí? Pero ahora he retomado en estos últimos capítulos y sé que todo es en el tiempo que tiene que ser, ¿sí? Así que me alegra muchísimo que puedas volver a conectarte con este canal, con este devocional y vamos a hacer una oración, ¿sí? Para que el Señor nos enseñe a poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Te invito a que cierres tus ojos. Padre Celestial, gracias. Gracias Espíritu Santo porque tú estás en este lugar. Y no solo aquí en mi casa, en mi oficina, tú también estás en la casa de cada una de las personas que me están oyendo, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que a través de mi voz tú ministres a cada persona, Señor, que las personas puedan entender con revelación lo que tú muestras en tu palabra. Señor, que si alguien te ve de una manera lejana o se cree que tú eres un Dios malo, castigador o que exige demasiado, Señor, porque de toda la vida han aprendido a verte de esa manera, Señor. Yo te ruego que tú quites la venda de sus ojos, que aprendan a verte, Señor, como lo que tú eres, Señor, para ellos, como su papá, Señor, como un papá que ama y por eso corrige.
Señor, ayúdanos también a poder ser consecuentes, Señor, consecuentes en lo que pedimos y en lo que hacemos. Llénanos constantemente de ti, Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser sabios. Como cada capítulo, Señor, clamamos por sabiduría, clamamos por inteligencia, Señor, para que seamos llenos de sabiduría a la hora de hablar, a la hora de tener un impas con alguien, una discusión o un cruce de palabras. Seamos capaces, Señor, de controlar el enojo calladamente, Señor, de controlarnos a nosotros mismos, Padre Celestial. Danos dominio propio. Ayúdanos también a ser sabios y a saber discernir las atmósferas, Señor, en las que estamos. Ayúdanos a construir la atmósfera de nuestro hogar, Señor, para que nada venga a pervertir ni a prostituir esa atmósfera de nuestra casa. Que en el nombre de Jesús sea santificada esa atmósfera. Yo te ruego por cada persona que me ve, Señor, cada pantalla que ahora está siendo abierta en cada hogar, Señor, y que tú tomes el control de la atmósfera de estos hogares, Señor. Espíritu Santo, paséate en cada habitación, muévete en cada habitación, que reine la paz, que reine el amor, que reine la unidad, Señor. Que no haya nada que pueda levantarse y traer división, Señor. Que si hay personas que vienen a cada uno de estos hogares con malas intenciones, Señor, siendo influenciados por espíritus que son contrarios a ti, contrarios a tu reino. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que esas personas no puedan entrar. Unge los dinteles de nuestras casas, de nuestras ventanas, para que nadie que venga con malas intenciones pueda entrar, Señor. Y si hay alguien en nuestro entorno que tiene que ser depurado, Padre Celestial, toma el control de eso, depura nuestro entorno. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú permitiste esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como cada devocional, te digo que si tú has retomado ahora y dices, ay, no me acuerdo de cierto capítulo o me he perdido algunos, me gustaría como volver a retomar para volverme a enganchar con los devocionales, entonces yo te voy a dejar la lista de reproducción que va a salir por, a ver, por aquí. Aquí arriba va a salir la lista de reproducción, pinchas ahí y se va a abrir todos los capítulos completos para que tú puedas verlos, ¿sí? Para que puedas refrescarlos, para que puedas retomarlos, ¿vale? Te doy muchas, voy a dejar primero de compartir pantalla. Ahí está. Te doy muchas gracias por haberte conectado. Me encanta volver a conectar contigo. ¿Sí? Una vez más te recuerdo que está el libro Rotos para Restaurar, que es este que sale por aquí, que todavía no sale un poco cortado, pero es mi libro, sí, el libro Rotos para Restaurar, en donde puedes conocer parte de mi testimonio también, puedes conocer ciertas cosas que Dios me ha enseñado o revelado a lo largo de un viaje emocional, espiritual que he vivido. Así que si lo quieres adquirir, está en Amazon y lo puedes comprar. Si lo puedes conseguir como Rotos para Restaurar, que también está en inglés y lo puedes encontrar como Broken to Restore. También está el plan de lectura o devocional en YouVersion, en la aplicación de la Biblia. ¿Sí? Tú pones cuando te dice el idioma, sí tienes que poner Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si tú estás en España y pones España, no te va a aparecer. Pero en Latinoamérica tú pones Rotos para Restaurar y te va a aparecer. Y de la misma manera está en inglés. Ese plan es completamente gratuito. Tú lo puedes leer, son 5 días de plan de lectura y espero que sea de bendición para tu vida, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y les deseo que tengan una bonita semana. Nos vemos mañana para el siguiente capítulo. Un beso, adiós.